es la base del cálculo tanto de una como de varias, mis niños. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y porque en realidad nosotros buscamos un poco de más practicidad que otra situación, es que el límite no lo vamos a tratar con el respeto ni con el tiempo que se merece, sino vamos a pasar casi corriendo, como por ahí también algunos dicen, de noche o de madrugada. Vamos bueno, voy a tratar de ser práctica lo mejor posible y esperemos que funcione. Pegamos, por lo tanto, por ahí tienen el título. Después de las definiciones que vienen ahí está el título de límite. De hecho, ese título es el primero que debí de haber colocado. Entonces, si pueden cortarlo y pegarlo, les agradeceré. Y después de ello, nos vamos con la primera definición. Tienen ahí definiciones. Eso, junto con la número 1, si son tan amables, por favor. Entonces, pegamos el título de límite, o ustedes si quieren colocárselo adelante, escribirlo. Después, definiciones junto con la primera definición. Por favor. Porque resulta que su distancia es mayor a D2. Entonces, si nos encontramos sobre lo que delimita a nuestro conjunto, lo que sería el contorno, o tenemos una distancia mayor a la estipulada, todos esos puntos ya no van a pertenecer a nuestro conjunto abierto. Digamos que esta podría ser la representación que corresponde a un espacio de 2 dimensiones. Pero si, por ejemplo, yo quiero hablar de la representación del conjunto abierto en R2, tendría algo más o menos como lo siguiente. Va a ser un círculo, como ustedes podrán observarlo. Pero de hecho, vamos a tener un detalle sobre el contorno. La mejor manera de representarlo es precisamente esta. Ahora, yo les decía que vamos a tener un punto central, por así decirlo. Nosotros sabemos perfectamente bien que para hacer un círculo necesito lo que llamamos nuestro centro, defino una distancia llamada radio y a partir de ahí con un compás, por ejemplo, me puedo ayudar para marcarlo, para formarlo. Bueno, pues resulta que todos los puntos que tengan una distancia menor a R van a pertenecer a nuestro conjunto. Déjenme llamar ahora a este conjunto el conjunto C. Mientras que aquellos puntos que tengan una distancia de exactamente igual al radio o mayor al radio, pues ya no van a pertenecer a nuestro conjunto abierto. Digamos que otra vez, X1. Mi punto X1 pertenece a nuestro conjunto C porque resulta que su distancia es menor al radio. Pero si yo quiero hablar del punto X2 que se encuentra sobre la circunferencia, pues entonces X2 no va a pertenecer al conjunto C porque su distancia es exactamente igual a la del radio. ¿Qué esperamos para un espacio de 3 dimensiones? En lugar de ser un círculo, ¿qué creen ustedes que pueda representarnos de la mejor manera a ese conjunto abierto en R3? ¿Un cubo? ¿Una esfera? Ah, caray. ¿Por qué un cubo? Sí, una esfera. ¿Qué es lo que pasaría con un cubo? Si coloco yo un punto en el centro de mi cubo, estaremos de acuerdo que no todas las distancias serían las mismas, porque la distancia del punto
hacia, trazando o representando con una línea perpendicular a cualquiera de sus lados, sería diferente a la distancia de ese punto a cualquiera de los vértices del cuadrado, ¿no? Del cubo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí lo vemos? Mientras que en efecto, en una esfera, como también requiero de un radio y ya se me forma en R3 dicha esfera, todas las distancias de lo que sería la pared o la cáscara de la esfera hacia su centro serían exactamente las mismas. Eso sí es una condición de mi conjunto abierto, ¿eh? La distancia para que yo lo delimite a partir de mi centro o a partir de mi punto de interés o mi punto central llamado X0 debe de ser la misma. En el caso de una dimensión debe de ser la misma hacia la izquierda y hacia la derecha. En el caso de R2 queda definida por el radio, lo mismo que en el caso de R3. Por lo tanto, esto a nosotros ya nos da la indicación de que cualquier punto que se encuentra sobre la cáscara o sobre la circunferencia o sobre la distancia estipulada ya no va a pertenecer a mi conjunto abierto. Como les decía, yo sé que ustedes tienen una excelente idea intuitiva de lo que es el conjunto abierto, pero quizás a la hora de representarlo, por ahí tengamos nuestros pormenores. Es nada más una complementación para esta definición. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Voy a pasar de hoja, ¿puedo? Adelante. Gracias. Pegamos ahora, por favor, la definición de vecindad. Y hasta pareciera que tenemos aquí con estas definiciones una reiteración o es como meternos un poco en un círculo vicioso. Ahorita van a ver por qué. Vamos a trabajar una vecindad en R2. De entrada, ¿ya lo pegaron? Ya, profe. Ok, gracias. Nos están diciendo que una vecindad, para empezar, es un conjunto abierto. Y si es un conjunto abierto, pues esto lo que me está diciendo es que tengo un punto central, ¿no? Aquí está, un punto central. ¡Ay, Diosito santo! Porque me están ayudando a marcar el círculo, pongo el centro correctamente. Bueno, imagínense que ese es el centro, por favor. Yo nunca he dicho que dibujo perfectamente bien. Ok, tengo ahí mi conjunto abierto y aquí está mi punto central. Y me dicen que vamos a tener una vecindad de un punto X, de un punto cualquiera, si su conjunto abierto lo contiene. Algo así como esto. Si la distancia de X con respecto de X0 es menor que el radio del círculo, entonces X está contenido en ese conjunto abierto y pertenece a este conjunto y es una vecindad. Este conjunto es una vecindad de X. Pero ¿qué pasa si X anda por acá? Entonces la distancia, su distancia con respecto de X0 va a ser mayor, no pertenece a este conjunto y por lo tanto este conjunto no es su vecindad. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces vamos a llamarle a este conjunto U. Bueno, no, U no. Ya no me gustó. Otra vez, C de círculo. Y tenemos, vamos a ponerle este X. X1 pertenece a C y C es una vecindad de X, de X1. X2 no pertenece a C y C no es una vecindad de X2. ¿De acuerdo? De acuerdo. Peguemos, por favor, ahora la número 3.
punto frontera. Ok, punto frontera más o menos sería algo como lo siguiente. Si ya teníamos por ahí nuestros pormenores con vecindad, a ver si no los enredo más con el punto frontera. Ok. Bueno. Esto es X y esto es Y. Fíjense lo que nos dice la definición. Sea A un subconjunto de Rn. Bueno, ahí un conjunto en nuestro plano cartesiano. Ahí está. Ahí lo tenemos. También tenemos que X pertenece a Rn. Aquí, recuerden que si nosotros colocamos X0, no necesariamente se esté refiriendo a un solo valor, sino acuérdense, dijimos que cuando estamos ya moviéndonos en un espacio de inclusive hasta n dimensiones, esa X0 puede representarme un vector que va desde 2 dimensiones hasta n dimensiones. Por lo tanto, no solo es un valor, o más bien no es un valor, nos representa desde X0, Y0 hasta X1, X2, X3 y hasta Xn. Entonces, cuidado con ese detalle. Bueno, nos dicen que esta X, va a ser un punto frontera de A. Vean que de hecho está sobre el contorno. Si tiene una vecindad que contiene al menos un punto en A y al menos un punto fuera de A. Por lo que nosotros decíamos hace rato, el contorno no necesariamente tiene, no necesariamente tiene que formar parte de, en este caso, lo que sería el conjunto A. Entonces yo puedo considerar que esta X está fuera de A. Pero como ustedes podrán ver, esta intersección entre lo que es la vecindad de X y A contiene aquí muchos puntos sobre A. Por eso es que como X tiene una vecindad que contiene puntos en A y puntos fuera de A, es que decimos que X es un punto frontera de A. Muy probablemente, en cuestión de geometría, lo veamos claramente, porque les digo, X está sobre el contorno y no necesariamente tiene que pertenecer a, de hecho me conviene que no pertenezca. Pero como hay una intersección entre estos dos conjuntos, esto me indica que hay muchos puntos de la vecindad de X contenidos en A. Por lo tanto, satisface la condición que estamos dando. Y al final de cuentas, todo esto, ¿para qué? Porque todo esto está relacionado en la definición del límite. Si son tan amables, ahora peguen dicha definición. Pegamos definición del límite, lo que dice sea. ¿Listo?
Listo. Ok, gracias. Fíjense nada más que cómo se oye esto, ¿eh? Fíjense, fíjense. Nos dicen, sea una función f que tiene dominio A, que es un subconjunto de Rn y cuya regla de correspondencia nos manda Rm. Ya desde ahí dice uno, ¡zas! Ya me está queriendo dar a entender este. Porque inclusive la interpretación correspondiente a este de Rn a Rm tal cual, no la hemos terminado de ver. Medio la hemos presentado, la hemos palpado, pero yo tal cual no se las he presentado. Igual ahorita se las presento. Y nos dicen que donde A es un conjunto abierto, creo que hasta ahí lo único que hemos entendido es lo del conjunto abierto. Si X0, un punto en A o en la frontera de A, y sea V una vecindad de B que pertenece a Rm. No, sí, ya hasta ahí vamos, pero ya mareados, ¿no? Se dice que F está finalmente en V conforme X tiende a X0. Si es que existe una vecindad U de X0 tal que X es diferente de X0. X pertenece a U, X pertenece a implica que F de X pertenezca a V. Se dice que F de X tiende a B cuando X tiende a X0. Y ahí tenemos los símbolos correspondientes, que bueno, en realidad más bien debiera de ser así. Límite cuando X tiende a X0 de F de X igual a B. Cuando, dada cualquier vecindad V de B, F está finalmente en V conforme X tiende a X0. Y ahora sí, ¿qué dijo? ¿A poco no? ¿A poco no se oye así? Sí. ¿No quedaron sorprendidos y mareados como si se hubieran subido a las tazas locas y hubieran dado muchas vueltas? Preocupado. Bueno, al final lo que esto nos dice es que nosotros nos podemos acercar tanto al valor X0 como querramos sin tocarlo, tomarlo o darlo a la regla de correspondencia de manera exacta. Eso es lo que la definición formal nos dice. Acérquese tanto como usted quiera, pero no toque, no iguale, no proporcione. Y es entonces cuando uno dice, ajá, no, pues sí, y entonces, ¿por qué yo me encuentro cosas como la siguiente? ¿Esto a qué sería igual, jóvenes? ¿Qué pasó? Ya voy, ¿No, ya voy. no saben hacer una cuenta? Mis niños. Está muy dificilísimo. Es cero, ¿no? ¡Ah, caramba! A ver, 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 a ver. ¿Determinado? Indeterminado. Ok. No, pues sí. Ahorita sí me están sorprendiendo, ¿eh? Esto es lo que conocemos como un límite obvio. Yo acabo de decirles, la definición me dice, acércate tanto como quieras, pero no iguales, no toques, no establezcas. Y de ahí les dije, pero ¿y entonces por qué no se topa a situaciones como esta? Porque esta es una de esas situaciones curiosas. Si yo sustituyo el 2, a pesar de que esto me dice, no te doy permiso, uno agarra y dice, ¿cómo? No, 2 al cuadrado son 4 menos 1, pues eso hasta donde yo sé me da 3. Y, ok, sí, ya vi, mi error. Pero sí, bajo esa consigna en efecto. Borro. Yo quería irme por otro lado, pero ahorita regreso a ese otro lado. Ok, nosotros, no, igual no. Tendríamos aquí un 3 entre 0, ¿sí o no? Sí. Sí. Tres entre- Y 3 entre 0, ¿no? Sí.
Ok, no me espanten. La manera correcta de decir lo que está pasando, por lo menos en una primera instancia, es que no existe. Mis niños, si ustedes escriben cosas como, Josué, paramos tantito grabación. Sí, la grabación. Gracias. Bueno, dicho lo anterior, así sería la manera en la que tendríamos que indicar, y como les decía, sería por lo menos en una primera instancia, porque inclusive también podríamos recurrir a elementos como sucede con el cálculo de una. Ven que nos ponen, por ejemplo, hay un límite indefinido y nos dicen que debemos de analizarlo con un poco más de detalle para ya dar como nuestro veredicto final. ¿Y cuáles son esas otras herramientas? Bueno, hablando del cálculo de una, apoyándonos en la gráfica, podemos visualizar ese punto en concreto y ver si en efecto tiene problemas. Esa es una opción, apoyarnos en la gráfica. La segunda, pues empezamos a hacer cuentitas, le damos valores más pequeños, valores más grandes hacia el cual tiende, lo cual sería una aproximación a me acerco por la izquierda, me acerco por la derecha y veo si realizando las cuentas correspondientes me estoy acercando a un valor. Si sí me estoy acercando a un valor que decimos la función tiende a, conforme estos valores tienden a, entonces el límite existe o tiene muchas probabilidades de existir. Si vemos que cada valor que doy me manda uno y a otro más, pues eso quiere decir que el límite no existe. También podemos hacer simplificaciones. Si tengo por ahí alguna función trigonométrica involucrada, pues entonces tendría que recurrir a igualdades trigonométricas y así sucesivamente. Manejos algebraicos y manejo de la gráfica. Lo mismo funciona para el cálculo de varias en lo que al límite se refiere. Por supuesto, por lo menos los que están referidos a una función que depende de dos variables. Si nosotros excedemos más, pues ya no me quedaría más que un análisis matemático, porque un análisis geométrico, pues por supuesto que para nada. Yo quería hablar, y otro detalle. El límite, la definición, si ustedes se dan cuenta y todo lo que ello aloja, todo lo que corresponde a esto, es una definición completamente puntual. Estamos hablando de un solo valor. Fuera de eso, si a lo mejor aquí yo tengo una función que en un principio vimos que el límite no existía, fíjense qué es lo que pasa. Y aquí estaría yo dando un cambio descomunal, ¿eh? Estoy hablando de toda una unidad. Aquí, ¿cuál sería el resultado? Oh, esperen, les digo. Ahora sí, ¿cuál sería el resultado? No, me volví a equivocar. Sería 3, ¿no? Sería 3. Fíjense lo que pasó haciendo un aparentemente ligero cambio. Yo tenía un 3, lo cambié a un 2. Me moví un poco hacia la izquierda. Y resulta que con ese ligero movimiento que hice, yo ya tuve un límite perfectamente bien definido. Incluso si yo en lugar de poner 3 hubiese puesto 2.99, ¿están de acuerdo conmigo que aquí, de esa manera, se me va la indeterminación y listo? Por eso es que nos dice la definición, acércate. Te estoy diciendo que te acerques, más no que lo tomes. Y uno, bueno, entonces podríamos ver aquí, dando valores, si es que tiende a algún valor en concreto, y definir si sí existe límite o no existe. Es una definición muy puntual, muy específica, muy radical, si ustedes gustan verlo así. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Okay? Ahora, por supuesto que ya saben cuáles son los caballitos de batalla en lo que al límite se refiere, ¿no? Vamos a tener cosas, situaciones o expresiones como la siguiente. ¿Qué me dicen?
¿El límite de esta función existe o no existe? ¿Ustedes qué opinan? Es indeterminado, ¿no? De entrada tiene toda la carita de una indeterminación, ¿no? Aquí permítanme simplemente dejarle esta expresión y decirles qué creen. ¿Cómo ven? ¿Existirá o no existirá? Esa primera aproximación, ¿la comprobaremos, la demostraremos, llegaremos a ella o tendremos un final de telenovela? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Que ya están bien dormidos. Un final de telenovela para que sea más interesante. Ok. Listo, Josué. Pues muchas gracias, mis niños.